Hola a todos. Primero daros la bienvenida al primero de mis vídeos. Vamos a ver qué tal funciona este método, que vamos a emplearlo para trabajar en primer lugar la Segunda República Francesa, que como veis abarca de 1848 a 1852. Quizás sea un poco raro este sistema, pero vamos a intentar ver cómo funciona, ¿de acuerdo? Yo voy a ir comentando todas aquellas cuestiones más interesantes en castellano y como siempre vosotros tenéis la presentación en francés. Bien. Después en clase resolveremos las dudas y trabajaremos sobre textos, imágenes y maneras diferentes de ver cómo enfocar este tema. Antes de nada, hay que citar a aquellos autores que han sido tan más importantes para elaborar esta presentación. Y como siempre, hablamos mucho de él en clase, hay que recordar la obra del profesor Simó, profesor de... Ahí, vamos a verlo bien, que lo merece. Profesor de Bachivac también en el Instituto San Isidro de Madrid. Y por otra parte, la obra del profesor Urfel, aquí abajo tenéis su nombre, Joan Sebastián Urfel, que da clase igualmente en el Bachivac, si no recuerdo igual en Gavà, y unos materiales que tenemos gracias a la Consejería de Educación del Gobierno de Cataluña. ¿De acuerdo? Una vez citadas las fuentes, a las que siempre podéis y debéis ir directamente, vamos a comenzar nuestro tema. Bien, como vimos hace unos días en clase, ya sabéis que este tema son tres partes diferenciadas con una pequeña introducción que habla de lo anterior a la Segunda República. ¿De acuerdo? Bien, ahí tenéis las tres partes. En cualquier momento, si veis que esto va demasiado deprisa, paráis el vídeo, echáis un ojo a la presentación que tenéis todos y así podemos entenderlo mejor. Y siempre anotad las dudas que puedan surgir para comentarlo en clase. ¿De acuerdo? Bien. Pues como decíamos, la introducción de este tema sería hablar del periodo inmediatamente anterior, es decir, de la monarquía de Julio, una monarquía que había comenzado debido a las revoluciones de 1830 y que va a prolongarse por el transcurso de 18 años, 1830 a 1848. Para entenderlo, sobre todo aquellos que ya estudiasteis el año pasado Historia del Mundo Contemporáneo, de revolución a revolución, de la revolución del 30 a revolución del 48. Aquellos 3 días gloriosos, las jornadas gloriosas de 1830, que van a desembocar en una monarquía dirigida por el rey Luis Felipe de Orleans. Los partidarios de esta monarquía serán conocidos por tanto como los orleanistas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre? Que después de un periodo de 18 años, vamos llegando al final de los años 40 y se van desarrollando una serie de crisis, como veis ahí. Crisis que, como siempre, no enfocan solamente un tema, sino crisis que se van a producir en diferentes ámbitos. Como tenéis aquí, crisis económica y crisis social. ¿Por qué? Por la pobreza. Una pobreza ocasionada fundamentalmente por la escasez del campo y por la dificultad en el desarrollo industrial. Digamos que la miseria obrera está creciendo y por tanto es una situación compleja. La crisis también es política. Es un régimen que se está constriñendo en una serie de características de tipo autoritario. Es lo que hablábamos en clase del liberalismo doctrinario. Es un liberalismo que tiene su límite, no va hacia la democracia. Por tanto, con esa serie de características de sufragio censitario, de represión, de libertad de la prensa, de libertad de asociación, etcétera, va a limitar el ansia democrática de ciertos colectivos. Una oposición, por tanto, que se siente fuera del sistema y que, por tanto, se va a reunir en los famosísimos banquets. ¿De acuerdo? Esos banquets, que como tenéis en la imagen siguiente, son asociaciones, grandes reuniones de individuos que van hablando, desarrollando otra serie de ideas más allá del sistema liberal que tenemos en Francia en este momento y buscan ese paso hacia el futuro. En este sentido, tenemos la imagen, como decíamos, de un banquete de Amiens el 5 de diciembre de 1847. Bien, el momento final de este sistema lo tenemos, de esta monarquía de Julio, en la Revolución de 1848, a partir de los 3 días de febrero, en donde se van a producir una serie de enfrentamientos, tenéis ahí resumido, manifestaciones, fusilamientos, barricadas, de manera que concluye con la abdicación del propio monarca y con la proclamación en consecuencia de la Segunda República. Este sí ya, comenzamos por tanto con nuestro momento. Aquí tenéis una imagen de una obra de Philippe Pauteau, como veis ahí, con Lamartine, aquí lo veis bien, con estas ya banderas tricolores que se están estableciendo cada vez con más fuerza. Aquí tenéis a Lamartine dirigiendo a esas masas que
defienden la bandera tricolor frente a otro tipo de banderas, ¿de acuerdo? Bien, si alguien tiene curiosidad y quiere tener un punto extra, fijaros en esa bandera y a ver si podéis decir qué representa. Muy bien. Un texto, parad el texto si lo queréis leer, lo comentaremos en clase. Y ya como vimos los primeros días, el primer punto del desarrollo de la República Democrática y Social. Un gobierno provisional suele ocurrir cuando hay una rebelión. Primero un gobierno provisional antes de establecer las nuevas leyes que establezcan el gobierno definitivo. Representado en el que forman republicanos moderados, demócratas socialistas, los Democ-Soc, que tenemos al final de la presentación un texto sobre ellos, y los socialistas de Louis Blanc, ¿de acuerdo? Un personaje importante en el desarrollo del movimiento obrero francés, que va a tener un papel importante también durante esta Segunda República. Las primeras medidas van a buscar el desarrollo del sistema democrático. Acordaros, las revoluciones del 48, no solo en Francia, sino en general en toda Europa, van a buscar una extensión del sufragio que no se limite a un censo muy reducido, sino que traten de universalizar, en cualquier caso todavía de forma masculina, ese sufragio, ¿de acuerdo? Por tanto, además, se restablecen ciertas libertades, sobre todo estas libertades públicas y colectivas de las que hablamos mucho, la prensa, la libertad de reunión, etcétera, y vamos a ver cómo unas elecciones constituyentes, fijaros en la palabra bien, van a buscar una nueva asamblea que dé la legitimidad a este cambio revolucionario, ¿de acuerdo? Además, fundamentalmente en las colonias se abole la esclavitud y, en este caso de manera general, la pena de muerte, ¿de acuerdo? Ahí tenéis esta imagen sobre la abolición de la esclavitud, 1849. Acordaros, la pintura histórica, importante en el siglo XIX, no solo en Francia o en España, sino en toda Europa. ¿De acuerdo? Estamos creando una identidad nacional, por tanto, esa identidad se fragua también a través de las imágenes. Una república democrática y social que no solo tiene medidas democráticas ni medidas políticas, sino también estas medidas sociales, fundamentalmente relacionadas con, esta palabra es fundamental en este tema, ¿de acuerdo? Con los Ateliers Nationaux, ¿de acuerdo? Estos talleres que van a ejemplificar, que van a ser la puesta en algo concreto de el derecho al trabajo, ¿de acuerdo? Bien, importante. Importante en los talleres nacionales, sobre todo de manera simbólica. De la manera práctica, no van a tener una función tan importante, porque además se va a poner a su frente a personas que no son convencidos de la necesidad de estos talleres nacionales, sobre todo por su rechazo a la inversión pública en el empleo. Bien, derecho al trabajo, jornada limitada con aspectos más concretos y el desarrollo de las talleres nacionales de Louis Blanc. Aquí tenéis una imagen de la Comisión Luxemburgo. Bien. Finalmente, la cuestión económica, de nuevo, tiene esta fuerte incidencia en el desarrollo histórico y se produce una especie de temor de las capas sociales más enriquecidas y, por tanto, la huida de capitales y de los individuos con la capacidad de inversión provoca la quiebra de diversos bancos, de diversas empresas y, en consecuencia, un déficit importante. Acordaros el déficit, la diferencia entre lo ingresado y lo gastado. Por tanto, un déficit importante, menos dinero y más gasto y en consecuencia, por tanto, un descontento social que se va a ver, que va a verse cómo aumenta y se provoca cierto rechazo a este nuevo sistema. ¿De acuerdo? Bien. En consecuencia, estas medidas que se van tomando y después de unas elecciones va a haber una deriva conservadora, como ponemos ahí en el segundo punto, deriva conservatrice, que va a provocar que los liberales más conservadores vuelvan al poder. ¿De acuerdo? Ganan las elecciones de 1848, en elecciones de primavera, fundamentalmente al extender al voto a todo el censo electoral, a toda la ciudadanía masculina, el apoyo del mundo rural a estas capas más conservadoras, ¿de acuerdo? Va a provocar unas jornadas de revueltas porque se suprimen los atelieres nacionales y por tanto los obreros van a protestar en contra de esa supresión y unas jornadas de represión que van a provocar decenas de víctimas fundamentalmente en París, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenéis esas imágenes de las barricadas
justo antes de la intervención militar. Estas imágenes ya, como podéis comprobar, son eh, contemporáneas, ¿de acuerdo? Hemos trabajado mucho hasta ahora con imágenes, con recreaciones, estas imágenes ya son contemporáneas. Bien, ahí tenéis también, evidentemente, ya con un grabado. Bien, esta deriva conservadora provoca el aislamiento del régimen del conjunto de la población, ¿de acuerdo? Fundamentalmente de las clases populares. ¿Por qué? Porque se ha suprimido los ateliers nacionales y porque ha habido una represión violenta cuando ha habido una respuesta a esa supresión de los ateliers, ¿de acuerdo? Ahí vemos, por tanto, esta palabra clivage, es decir, una separación entre la república y los obreros, ¿de acuerdo? Esta separación va a provocar que hasta cierto punto el sistema republicano se quede muy aislado. ¿Por qué? Porque evidentemente los monárquicos apoyan un sistema diferente y si por otra parte los obreros se alejan del sistema republicano, el cuerpo central es muy reducido, ¿de acuerdo? Por eso tenemos estas dificultades para la República. Bien, en noviembre del 48 se produce, perdón, la aprobación de la Constitución, elecciones al mes siguiente por sufragio universal, unas elecciones que van a llevar al poder a Luis Napoleón Bonaparte, principio sobrino de Napoleón, pero siempre con dudas en relación a su ascendencia, ¿de acuerdo? Bien. Monárquicos y conservadores. Bueno, son los dos grupos que encumbran fundamentalmente a Luis Napoleón Bonaparte. Bien, también no solo las elecciones legislativas le llevan al poder por medio del Partido del Orden, pero no son los únicos que se están representados en el Parlamento, sino que también tenemos a los de MOXOC, que hablamos anteriormente, como grupo monetario, pero como grupo ya de presión dentro de la Asamblea, con el nombre de Le Montagnard, ¿de acuerdo? Ahí los tenéis, dirigidos por Adolphe Thiers, un personaje fundamental en la historia política francesa, como veremos ahora y como veremos más adelante, ¿de acuerdo? Quedaros bien con esta persona. Bien, ¿qué ocurre? Que en estos cambios vamos a ver cómo el sufragio universal se restringe muy poco después, ¿de acuerdo? Y de 9 millones de personas con derecho al voto se pasa a 7 millones de personas. Bien, final de la República al que estamos llegando ya en estos últimos minutos del vídeo se va a producir fundamentalmente por la división entre los monarquistas, es decir, ya tenemos a Luis Napoleón en el poder, pero tenemos aquellos más conservadores, reaccionarios, podríamos decir, los legitimistas, como veis ahí, que están hablando del derecho divino de los monarcas, a lo que a los orleanistas les parece algo ya extemporáneo, ¿de acuerdo? Ya no se trata de eso, sino tenemos un rey, pero no porque hay un derecho divino sobre ello. Y se produce un conflicto entre el poder que quiere ejercer Napoleón y el poder de la Asamblea, ¿de acuerdo? Bien, fundamentalmente en relación a la segunda elección. Quiere ser reelegido, pero la Asamblea lo rechaza sistemáticamente. ¿Vale? Ahí tenéis una imagen de Napoleón. Para responder, o mejor dicho, ante esa negativa de un segundo mandato, como ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia, desde aquí, anteriormente y posteriormente, un dirigente quiere ser reelegido, aunque lo prohíban sus constituciones, hace ese esfuerzo por lograrlo de una manera más democrática o menos. En este caso, Luis Napoleón de Bonaparte provoca o lleva a cabo un golpe de Estado en la muy simbólica fecha, consultadlo y lo comentamos en clase, del 2 de diciembre, en este caso de 1851, y va a provocar su acceso al poder por medio de la represión, como veis ahí, de los opositores, por medio de la disolución de la Asamblea Nacional, aunque paradójicamente por medio de una especie de régimen pseudodemocrático, mejor dicho, desarrollando un sistema que permite el voto a la ciudadanía para ciertas cuestiones. Bien, ¿qué ocurre? Que buscando ese favor popular que lo tiene, va a convocar una serie de plebiscitos en el año 51, en el año 52, de manera que va a lograr ser nombrado presidente vitalicio, el Prince Président, presidente príncipe, ¿de acuerdo? Primero por 10 años y después va a ser proclamado emperador. De manera que tenemos que en el año 52 acabamos ya con la Segunda República y comenzamos con la fase del Tercer Imperio. Ahí tenéis el último apartado. Y comenzamos, por tanto, ya con la frase del Segundo Imperio.